Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Quiero empezar esta tercera sesión de el tema de la Reforma con un versículo de Isaías 41:10, que es muy conocido para nosotros y que nos ha servido en tantas ocasiones, y que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Este texto estoy seguro que es el espíritu que sostenía a la gente en aquella época difícil de la Reforma. Porque pensemos, ¿quiénes eran los reformadores? Eran personas comunes y corrientes, empezando por Lutero, que ya vimos, pues era un pobre monje, preparado, sí, pero era una persona entre muchas en el pueblo. Y pensemos que él ni siquiera quiso nunca ir a la corte de su príncipe, que era el elector de Sajonia. Decía: yo no tengo nada que hacer ahí en la corte, mi felicidad está en mi hogar. Entonces, ni siquiera eso. Imagínense cuando tuvo que estar frente de grandes personalidades, no solo del mundo civil, como eran todos los príncipes y el emperador, que era un personaje especialísimo, de alta alcurnia, los príncipes de la iglesia, todos gentes importantes, y sin embargo, sostenerse y tener el valor de estar ahí, de hablar y defender sus puntos de vista. Entonces creo yo que este texto nos viene muy bien para entender qué era lo que sostenía aquella gente en sus principios, ¿verdad? Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a considerar ahora a otro de los reformadores que va más o menos parejo con Lutero, que es Zwinglio, Ulrich Zwinglio. Zwinglio era suizo y él empezó más o menos al mismo tiempo que Lutero. Tenían casi la misma edad, con meses de diferencia, uno de 1485 Lutero y de 84, y de 1485 Zwinglio, pero no llegaba al año su diferencia de edad. Lutero, ya dijimos, era un monje agustino, ¿verdad?, que había hecho su carrera especial, era teólogo, había estudiado teología, no nada más para ser sacerdote, sino había estudiado teología, y era, en su cultura era medieval. Él era muy apegado a las ideas medievales, por eso es tan de asombrarse el que dejara las ideas medievales cuando conoce a fondo la Escritura, cuando se adentra en la Escritura, ¿verdad? Él desconfiaba de la razón, él no confiaba mucho en la razón, porque él había razonado mucho siendo monje y no había encontrado respuestas, y siempre se encontraba perdido, así que desconfiaba de la razón. Su fuerte era la fe. Vamos ahora a ver a Zwinglio. Zwinglio era un personaje que nunca tuvo cargas emocionales, espirituales como Lutero. Era un joven de buena familia, alegre, que disfrutaba de la vida, era alto, fuerte, ¿verdad? No tenía las cargas que tenía Lutero, y había estudiado para sacerdocio, ¿verdad? Era sacerdote, había sido ordenado sacerdote, muy preparado. Él sí tenía bases de la Ilustración del Renacimiento, ¿verdad? Había estudiado, como todos en la época, latín, pero también griego y hebreo. Él copiaba las Escrituras, el Nuevo Testamento, en griego, y lo traía siempre consigo, tratando de aprendérselo de memoria, en griego. Ahí vemos su capacidad intelectual y su deseo de superación.
él empieza, como fue a las lenguas originales, también estudió hebreo, fue a las lenguas originales, entonces empieza a ver la escritura y a ver los puntos en donde el uso, las costumbres, la liturgia, la teología que estaba viviendo no era la que decía la escritura. Entonces empieza a cuestionar todas esas cosas sin, vamos a decir, sin alebrestar su alrededor. Entonces empieza él a hacer correcciones dentro de su propia vida como sacerdote, ¿verdad? Empieza a ver las cosas que no están bien. Por ejemplo, la autoridad de la escritura, ¿verdad? Que todas las cosas que habían ido agregándose a la iglesia, pues no eran escriturarias. Entonces es una de las primeras cosas que empieza a ver. También empieza a darse cuenta de que todos tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo, que es la idea fuerte, pero que a veces no se hace mucho énfasis sobre el sacerdocio universal de los creyentes. Tenemos acceso a Dios directamente por Jesucristo. Recuerden aquello de que se rompió el velo, ¿verdad? Y entonces ya no hubo separación entre el creyente y Dios, porque Jesucristo era nuestro puente, nuestro acceso directo a Dios, ¿verdad? Entonces esa es otra de las cosas. Otra de las cosas que empieza a ver él es que la Eucaristía, como se ve, que es el sacrificio de Cristo y la transubstanciación, eso no era escriturario para nada, ¿verdad? Entonces también empieza a ver allí, es más, empieza a ver que lo que la Biblia dice es que aquello se va a hacer para recordar el sacrificio de Cristo. Entonces él va mucho más allá de Lutero en ese pensamiento, porque dice, no hay base para pensar que Jesucristo está en los elementos como cuerpo, sino que es un recordatorio, es para que nosotros no nos olvidemos del sacrificio de Cristo. Y así va desarrollando sus cosas. Ahora vamos a hablar del pueblo suizo en esa época. Suiza se había logrado libertar del dominio de Saboya, pertenecía a Saboya, sobre todo Ginebra, ¿verdad? Vamos a hablar en especial de Ginebra. Y lo habían hecho los suizos libertarse de los austríacos, de los, vamos a decir, franceses, pensando en Saboya, de los italianos, no con caballería, sino con pura infantería. Habían sus guadañas de segar, las habían hecho un arma, armándolas en una pica, y con eso se habían defendido. Pero eran tan valientes, tan fuertes. Recordemos que Suiza casi todo está en los Alpes, son montañeses, y suben y bajan como si anduvieran en camino llano. Entonces muy fuertes, muy vigorosos, muy valientes. Entonces con pura infantería lograron vencer a sus enemigos. Entonces todo el mundo les reconocía, ellos demostraron que era superior la infantería a la caballería. Y entonces eran tan buenos soldados que empezaron a usarlos como mercenarios, sobre todo los más poderosos. ¿Y quiénes eran los más poderosos en la época? El Papa y el rey de Francia. Entonces los empezaron a alquilar, vamos a decir, como soldados especiales. Nosotros ya les llamamos mercenarios, soldados mercenarios, que son los que trabajan por paga. Ahora, para el Papa, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Zwinglio. Zwinglio veía, como él tenía un cierto respeto a la autoridad, que no estaba mal que le sirvieran al Papa, ¿verdad? Pero sí veía muy mal que le sirvieran por pago al rey de Francia. Entonces empezó a predicar sobre eso. ¿Por qué? Porque estaba destruyendo la moralidad del pueblo suizo. Por dinero iban.
por dinero se alquilaban, y el dinero que entraba empezaba a corromper a la gente, porque era un dinero que no era por mérito de trabajo personal, sino por servir a un extranjero. El patriotismo se estaba diluyendo, ¿verdad? Entonces todo eso empieza a ver Zwinglio y empieza a predicar en contra de. Claro que empieza a pisar, como luego dicen, los callos de la gente que le interesaba. Por ejemplo, los que trabajaban para alquilarlos para Suiza empezaron a resentirse y empezaron a atacar a Zwinglio. Y luego él empieza a revisar sus conceptos y ve que como está mal que se alquilen para Suiza, para Francia, está mal que se alquilen para el Papa también. Y entonces empieza también a atacar ese punto. Hasta el momento a Zwinglio no se le había molestado por sus ideas. ¿Por qué? Porque era el pueblo que proveía de soldados y no querían enemistarse con el pueblo que proveía de soldados, ¿verdad? Ni el Papa ni el rey francés. Entonces, pero cuando Zwinglio empieza a hablar contra el Papa, porque alquila a los suizos, entonces sí se empieza a revisar lo que habla y escribe y predica Zwinglio. Entonces empieza a venir el reclamarle y entonces lo acusan de luterano. Y él dice, yo no tengo nada que ver con Lutero. Yo no tengo nada que ver, él trabaja por su lado y yo trabajo por el mío. Es cierto, sus puntos de discordia con la iglesia medieval, que era la iglesia de Roma, eran los mismos, ¿verdad? Pero no seguía a Lutero, sino que él trabajaba independiente por su cuenta. Y nosotros vamos a encontrar eso en todos los reformadores, desde los que estuvieron antes de la Reforma, como los que siguieron después de la Reforma, y que eran independientes. ¿Por qué? Porque la Escritura los iba guiando a las mismas verdades, ¿verdad? Entonces Zwinglio está trabajando antes, para 1500, más o menos 16, 18, ya estaba, 16, 17, Zwinglio ya estaba predicando la justificación por la fe, al mismo tiempo que Lutero lo estaba haciendo, empezando con las 95 tesis. O sea que iban a la par, uno en Suiza y el otro en Alemania, ¿verdad? La diferencia grande, máxima que hubo entre Lutero y Zwinglio, y también un poco entre Calvino, fue la cuestión de la Santa Cena. Como ya dijimos, para Calvino era un recordatorio, un memorial. Como dice la Escritura, lo haréis en memoria de mí, ¿verdad? Y él no veía más que eso en la Escritura. Y al principio él no consideró la presencia de Jesucristo en la Santa Cena, ¿verdad? Ya revisando sus conceptos y todo, aceptó o vio o reconoció una presencia espiritual de Jesucristo en la Santa Cena, ¿verdad? Porque él había dejado aquello para recordarlo y estar presente y sostenerlos en su vida cristiana. Por eso decimos que el sacrificio del bautismo nos inicia, nos mete en la familia cristiana, y la Santa Cena es el sacramento que nos mantiene ahí. Por eso es tan importante, cuando estamos recordando constantemente que Jesucristo murió por nosotros y que por Él nosotros tenemos acceso al Padre, por Él son perdonados nuestros pecados y nosotros recibimos el Espíritu Santo, que es el que nos va a dar crecimiento en la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, en todos los reformadores, sí. El sacrificio del bautismo. Ah, perdón. ¿Se equivocó? Sí, sí, no, me equivoqué, sí, me equivoqué. Gracias, pastor. A veces nos traiciona la mente, estamos pensando una cosa y decimos otra. Sí, no, el sacrificio de Jesucristo es lo que nos acerca al Padre, lo que nos hace viable el poder
ser perdonados, porque recordemos que el pecado no puede estar delante de Dios. Tenemos que ser perdonados para poder acercarnos a Dios, ¿verdad? Entonces todo eso viene a través del sacrificio de Cristo. Siguiendo con el tema de la Santa Cena, entonces vemos cómo difería Zwinglio de Lutero. Para Lutero, Cristo estaba en los elementos, no a la idea del catolicismo, una transubstanciación, que cuerpo y sangre estaban ahí, no, ni tampoco que era un sacrificio, porque eso lo combatieron todos los reformadores. Porque para el católico, cada vez que se toma la comunión, están sacrificando a Cristo. Por eso es la palabra misa, que significa sacrificio. Entonces, cada vez que se toma la comunión, se está haciendo el sacrificio de Cristo. Y eso Lutero no lo reconocía, un momentito. Sino que él decía que estaban junto con, no se transformaban los elementos, pero junto con, de manera espiritual, estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso él le llamó consubstanciación. Y esto lo podemos entender porque estaba tan empapado de la teología medieval que no podía desprenderse por completo del asunto. Se le hacía que le quitaba dignidad, que le quitaba poder al sacramento, despojándolo completamente. Ahí es donde entendemos cómo la mente medieval de Lutero prevaleció, a pesar de que él entendió la Escritura, ¿verdad? Pero cuando nuestra enseñanza se vuelve parte de nosotros mismos, es muy difícil sacarla. Por eso a veces, decía un pastor, que nomás nos rascan tantito y nos sale lo católico, porque nuestro medio es católico. Entonces, aunque no querramos, está allí, inmerso sin darnos cuenta. Y aunque razonamos y entendemos las cosas de la Escritura, de repente aquello que está en el fondo de nuestro ser, en la esencia de nuestro ser, sale. Los fisiólogos, los que trabajan con la cuestión de los genes, dicen que hay una conciencia histórica grabada en los genes. Entonces, eso nos puede explicar científicamente este suceso, ¿verdad? De que de repente tengamos esas cuestiones anacrónicas dentro de nosotros mismos que nuestra mente consciente no las percibe. Bueno, volviendo a la Santa Cena, vemos las diferencias entre Zwinglio y Lutero. Ahora vamos a considerar a Calvino. No lo voy a tratar ahorita, sino más adelante, pero quiero tratarlo de la Santa Cena de una vez. En Calvino es un punto intermedio entre Zwinglio y Lutero. Para Calvino no hay una transformación de los elementos, igual que Zwinglio, pero sí hay la presencia real de Jesucristo, aunque espiritual. Él dice, sí hay la presencia real de Jesucristo en los elementos, pero esta presencia es espiritual. Y es un concepto que hemos seguido, ¿verdad?, de las iglesias históricas, pero que nos viene directamente de Zwinglio. Calvino es mucho más tardío, entonces la desarrolló mucho más tarde que como lo desarrolló Zwinglio. De esto podemos deducir que el más evangélico desde el punto de vista ya desarrollado fue Zwinglio, el más evangélico de todos. Sí. Ya me perdí, porque es que yo creo que ahí nos está perdiendo. A ver, entonces, porque me estoy perdiendo entre Calvino y Zwinglio, en cuestión de su doctrina de la Santa Cena, que hubiera sido otra vez. Zwinglio pensaba que al principio que era solamente un memorial, y al desarrollar su teología convino en que había la presencia espiritual de Cristo en la comunión, ¿verdad?
tardó en desarrollarlo. Y esa fue la posición que Calvino tuvo. Pero recordemos que Calvino, para cuando esto se está sucediendo entre Lutero y Zwinglio, Calvino tiene 9 años. 9 años. Entonces, para cuando Calvino desarrolla toda su teología, el teólogo de la Reforma es Calvino. El teólogo del luteranismo es Melanchthon, Felipe Melanchthon. Él fue el teólogo que auxilió a Lutero en todos sus pensamientos, porque era el renacentista. Era el que había estudiado a profundidad los idiomas antiguos y era más joven y tenía el dominio de una mente muy ágil. Pero Zwinglio Melanchthon era un espíritu muy moderado. Era un espíritu que buscaba siempre la armonía y la paz. Y esto molestaba un poco a Calvino, a Lutero, que era radical, ¿verdad? Entonces hubo ciertas diferencias entre ellos, pero el teólogo que sostuvo a Lutero fue Melanchthon. Pero el teólogo de la Reforma, el teólogo que instituyó toda la teología reformada, fue Calvino. Calvino es el gran teólogo de la Reforma. Ahora, dejamos a Calvino. Yo me emociono y me quiero seguir, pero no, lo dejamos. Seguimos con Zwinglio. Zwinglio, un poco a la manera de Lutero, vio que no podía llevar una reforma de la Iglesia si no tenía una reforma de la manera de ser socialmente el pueblo. Tenía que corregir la manera de ser del pueblo para poder que fuera aceptada la reforma religiosa. Entonces él, les digo que era un patriota. Sus predicaciones iban por el lado del patriotismo. Suiza tenía que ser digna, no podía ser una nación en donde el patriotismo no significara nada. Ahí empezó su primera predicación, ¿verdad? Entonces él él se establece en Ginebra. Ginebra, como ya les había dicho, se liberó, era una ciudad independiente libre que con las armas se independizó de Saboya. Entonces tenía su consejo municipal, su consejo de estado, vamos a decir, porque recordemos que eran ciudades-estado. Cada ciudad era un estado en sí. Entonces tiene una junta, un consejo, y entonces él habla con el consejo y les dice y les hace ver todo el vicio que había en la sociedad y en el mismo gobierno. Entonces recapacitan y ven que Zwinglio tiene razón, que hay que mejorar el estado de toda la sociedad. Entonces trabaja Zwinglio en eso, se establece una cierta forma de gobierno y entonces va unido junto con las reformas religiosas. Entonces vamos a decir que en el caso de Lutero y de Zwinglio vemos que la reforma religiosa va unida a la reforma de Estado. O sea, gobierno y fe van juntas. Entonces esto es muy característico y es muy importante. Les voy a decir por qué. Porque la reforma religiosa no se podía sostener sin el apoyo de la autoridad. Era indispensable de alguna manera. Eso fue lo que mantuvo a Lutero. ¿Qué hubiera hecho Lutero después de estar en Worms delante del emperador y que le dijeron estás mal? Nada más que los príncipes se acercaron y los sajones le dijeron no temas, tú habla con libertad porque tenemos un ejército alrededor listo a entrar en combate si tratan de hacerte daño. Y ellos pasaron a los romanos una nota que decía, si ustedes tocan a Lutero, tenemos un ejército alrededor para liberarlo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hubiera hecho Lutero sin ese apoyo? No hubiera podido hacer nada. Igual, lo hubieran perseguido y lo hubieran
cualquier descuido hubieran aprovechado para sacarlo y llevarlo y matarlo. Por eso lo protegieron en el Palacio de Warburgo, ¿verdad? Porque sabían que no podían con toda la ramificación que tenía Roma para poder hacer de las suyas, ¿verdad? Pero aquí nosotros vemos que era muy importante en esa época que el poder lo sostuviera el poder político. Entonces Zuinglio tiene que enfrentar eso. Como Ginebra es una ciudad de Estado, siempre está amenazada. Los príncipes, tanto de Saboya como los príncipes alemanes que sienten derecho a Ginebra, tratan de apoderarse. Entonces hay guerras que se suceden, por ejemplo, entre los mismos suizos, porque hay cantones católicos y hay cantones protestantes. Entonces los cantones católicos tratan de conquistar a los cantones protestantes para volverlos católicos, o sea, devolverles la fe. Entonces hay una guerra entre un cantón católico y el cantón de Ginebra, ¿verdad? Y en esa batalla, que se llama la batalla de Kappel, muere Zuinglio, ¿verdad? Zuinglio no iba, perdón, los cantones son como distritos, como partes, como regiones, ¿verdad? Pero como les digo, Suiza fue un país muy independiente de siempre, su carácter. Entonces tenían sus lugarcitos, y les voy a decir por qué. Porque como está en los Alpes, tiene una porción de habla italiana, tiene una porción de habla alemana y tiene una porción de habla francesa. Pero todos se reconocen suizos. Entonces estas diferencias hacían que tuvieran distribución de población separadas, ¿verdad? Ginebra era de los cantones de habla francesa. Entonces Zuinglio era de habla francesa. Cuando Zuinglio se casa, la esposa de Zuinglio es más o menos de su cultura, ¿verdad? Y solo viven cerca de 9 años hasta la muerte de Zuinglio, ¿verdad? Zuinglio no tiene tiempo de desarrollar su teología. Tenía mucho que dar Zuinglio. Ya vimos que muy temprano empieza a desarrollar lo que otros desarrollaron, tardó toda su vida desarrollar. Tenía unos 38, 39 años cuando muere. Se casa a los 30 y muere cerca de los 39. Entonces no alcanza a desarrollar toda su teología. Pero ya vimos cómo desde muy temprano tiene todas las ideas, por eso decimos que es el más evangélico de todos los reformadores, porque en muy poco tiempo desarrolló todas las ideas que va a tener ya la reforma ya completamente desarrollada. Vamos a dejar aquí a Zuinglio, vamos a tomar a Calvino. Como ya les dije, Calvino nace en 1509. Pensemos en Lutero y en Zuinglio, que son de 1884-85. Así que es muchos, como unos 25 años más joven que ellos, del Renacimiento. Es un ilustrado, era de familias burguesas que tuvieron la oportunidad de darle educación, se forma junto a una familia noble que lo cobija, vamos a decir, lo forma. La familia proveía para su mantenimiento, pero dentro de donde se educaba la familia noble se educaba Calvino. Entonces tuvo una formación muy especial. Ahora era de una inteligencia muy viva. Ya les he dicho que esa es una de las características de los franceses, que son muy inteligentes, aunque una desventaja es que no son muy firmes, como decimos ahora, medio que chaquetean de repente, que es lo que Pablo les reclamaba a los Gálatas, ¿se acuerdan? No habíais empezado tan bien
Y ahora, ¿verdad? Es lo que Pablo les dice, es lo mismo, porque recordemos que los gálatas son de origen galo, del mismo origen de los franceses. Entonces, sí. Los franceses se han hecho célebres en el mundo por su tolerancia a nuevas ideas, ya sean revolucionarias o excéntricas. Entonces, a veces en la misma debilidad está la fortaleza, porque se puede interpretar como que chaquetean, o se puede interpretar que son mentes tan abiertas que permiten oír lo que otra persona piensa, y son los líderes mundiales del humanismo y de dejar pensar. Y en ese dejar pensar, y como ellos cuestionan todo, toman lo que les conviene. Se dejan influenciar del exterior, porque precisamente por su principio no están casados con una idea que sea inamovible, no son cerrados, sino que en esa posición que tienen, que es una fortaleza, una debilidad, depende de cómo se considere. Depende del punto histórico. Miren, de hecho, el pueblo que más resistió a Roma y que más estuvo sobre Roma fue Francia, desde el tiempo de Carlomagno. Carlomagno le dio muchas ventajas a Roma, pero siempre mantuvieron lo que se llamaba la libertad galicana, que el rey tenía el derecho de intervenir en la iglesia de Francia, no el papa, sino el rey. Y eso lo mantuvieron hasta el tiempo de la Reforma, todavía lo mantenían. Luego ya hubo reyes que declinaron, ¿verdad?, en favor de Roma, pero eso fue muy importante, porque eso les permitía actuar como ellos pensaban y querían. Si ustedes recuerdan cuando les hablé de las figuras al inicio de la Reforma y les hablé de Francisco I, cómo Francisco I, por amor a su hermana Margarita, que era de ideas reformadas, aunque nunca perteneció a la iglesia reformada, pero aceptaba a todos los reformadores, es la imagen de la tolerancia, Margarita. Por amor a ella no perseguía a los reformados, aunque toda su iglesia y todo les pedía que la persecución, él no la aceptaba. Ellos no aceptaron la Inquisición hasta tarde. Cuando el rey estaba preso era cuando el Parlamento, no el Parlamento, el Consejo de Estado imponía la Inquisición, pero regresaba el rey y se paraba la persecución. Entonces vemos cómo lo que nos dice Aarón tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron muy tolerantes en muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenían el dominio, tenían la libertad de hacerlo, que no tenían otros pueblos, como era Alemania. Alemania fue muy castigada por la Iglesia de Roma, por eso Lutero sentía tanto la opresión. Ya no había nada que perteneciera propiamente a Alemania, todo pertenecía a la Iglesia, ¿verdad? Entonces ahí ellos ven la carga que no pasaba con Francia. Recordemos que hubo un tiempo en que el Papa estuvo, la sede papal estaba en Aviñón, en Francia, cuando hubo la polémica de quién era el Papa verdadero, ¿verdad? Y entonces que había un Papa en Roma y un Papa en Aviñón, pero el Papa de Aviñón era el fuerte, ¿verdad? ¿Y quién tenía poder sobre el Papa de Aviñón? Pues el rey de Francia, ¿verdad? Entonces todas esas cosas están dentro de este contexto. Por eso la reacción de cada país es diferente. Por eso Calvino de alguna manera es diferente. Pero ya en el tiempo de Calvino ya tenemos un poco más marcada, ya Lutero ya trabajó, ya se difundieron las ideas de Lutero, ya los primeros reformadores de origen francés, como fue Lefebvre, como fue el obispo de Meaux, como fueron algunos otros, ya habían sido cuestionados, ¿verdad?, por la autoridad eclesiástica. Entonces ya hay un cierto rechazo a las ideas reformistas. Se forma Calvino en
en su país, en Francia, recordemos que es francés, y entra a escuelas muy especiales, ¿verdad? En donde se formaron los más grandes, o pasaron los más grandes eruditos de la época, como Erasmo, ¿verdad? Pero les voy a describir la escuela, esa escuela famosísima. Había toda clase de parásitos, tenían una alimentación malísima, no había ningún tipo de comodidad, ellos estaban internos ahí, ningún tipo de comodidad, pero tenía los mejores maestros. Eso era lo que la hacía tan especial. Allí dice que también por esa escuela, más o menos por la misma época, pasó Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Entonces, Calvino se forma y empieza a escribir. El padre quiere que sea abogado. Él está en París, pasa ¿de dónde es originario Calvino? Calvino es originario del norte de Francia, de una región que se llama Picardía, de Noyon, se llama la ciudad donde nace. El padre es fiscal ahí, es consejero de las finanzas para el municipio, para la iglesia, es el notario del pueblo, ¿verdad? Pero es anticlerical. Esa región, Picardía, es una región que muy pronto absorbe la reforma. Y decir picardo en Francia era decir reformado. De ahí deducimos el carácter de la gente. De ahí viene Lutero. Lutero está allí, luego pasa a otra escuela y luego pasa a París. De París, cuando ya está formado, tiene 18 años y tiene un dominio, dijimos que era muy inteligente, un dominio en todo lo que es la enseñanza básica, ¿verdad? Ya lo quieren mandar a un curato, lo que nos da la idea que la enseñanza teológica para entonces ya está en la etapa media, como para ser ordenado sacerdote, ¿verdad? Pero el Papa dice, no, yo no te quiero, en teología yo te quiero abogado, y lo manda a Orleans. Orleans está más al sur, y la Universidad de Orleans estaba mucho más adelantada que la de París. Entonces ahí encuentra maestros magníficos, ahí encuentra un magnífico maestro de griego, que tenía un muy buen latín, ya era el Calvino, y había escrito un comentario sobre Séneca, pero ahí se forma dentro de lo clásico, de las lenguas del griego, y también empieza a formarse en el hebreo, en Orleans. De Orleans pasa a Bourges, ahí lo quieren, es tan inteligente, pasa menos de 2 años ahí, es tan inteligente que ya le quieren dar el doctorado, doctor en lenguas antiguas y ¿verdad? Y en leyes, pero él dice, no, yo quiero seguir estudiando porque a recibir el grado es compromiso, tiene que emplearse, tiene que servir, y dice, yo quiero seguir estudiando, y pasa a Bourges. Y en eso muere el papá, que el papá quería que fuera abogado, por eso él estaba ya estudiando para ser un magnífico abogado, ¿verdad? Y entonces Lutero, como su compromiso de ser abogado era por el papá, entonces se regresa a París para estudiar literatura. No era su vocación las leyes, él quería ser escritor, ¿verdad? Para estudiar literatura. Y estando en París se relaciona con los grupos reformados y empieza a escribir. El director de la universidad es una persona que tiene ideas muy avanzadas en la reforma y los eruditos no se ponen de acuerdo, pero dicen que el escrito que tenía que presentar, que tenía el discurso que tenía que dar para el cierre del año escolar, que le pidió a Lutero que se lo escribiera. Otros dicen, a Calvino que lo escribiera, gracias pastor por el apoyo, a Calvino que lo escribiera. Entonces, ¿y en qué se apoyan eso? En que encontraron
la primera hoja del manuscrito escrita con letra de Lutero en sus papeles. Había de Calvino, en sus papeles, ¿verdad? Tenía todo el escrito completo, pero de su puño y letra la primera página. Y en eso se apoyan, pero otros dicen que no, que Calvino lo copió con su puño y letra y luego ya lo incluyó. Era tan importante el escrito que lo incluyó dentro de lo que él conservaba. A causa de esto hay toda una revolución, porque las ideas eran muy protestantes, muy escriturarias. Entonces la Inquisición persigue al director, entonces todos los demás tratan de protegerse. Lutero va y Calvino va y se protege con Margarita, la hermana del rey, y luego va a Ferrara en la corte de Ferrara, que está otra gran mujer que protege siempre a los reformados. Ella sí es reformada. Renata de Ferrara desde luego tomó la fe reformada y se declaró reformada, y ella protegió en su palacio a mucha gente, o los protegía ahí o les facilitaba el poder huir a Suiza. ¿Verdad? Estuvo meses en la corte de Ferrara y luego decide irse a Estrasburgo. Estrasburgo en esa época no pertenecía a Francia, pertenecía a Alemania, y entonces era un lugar reformado. Entonces Calvino piensa irse allá, pero en su curso, en su camino para llegar a Estrasburgo, pasa por las regiones de Suiza, por Ginebra. Saben que anda por ahí y le dicen: oye, espérate, te necesitamos, ven. Y entonces lo llaman y le dicen: ayúdanos. Y está Farel, que Farel es también de los que huyeron de Francia, de los franceses que huyeron a Suiza, por sus ideas reformadas, y dice: ayúdame, necesito organizar esto. Entonces dice: bueno, mientras, y va con él, y van a Basilea, van a Berna, entonces iban a Ginebra, ¿verdad? Entonces empieza Calvino a organizar las cosas y empieza a ordenar. Hay mucha corrupción, lo mismo que Zwinglio había encontrado, ¿verdad? Hay mucha corrupción, empieza a ordenar desde gobierno, desde iglesia, desde sociedad, para purificarlo, ¿verdad? Entonces logra establecer todo. Cuando se lo presentan hay dos consejos, el consejo menor y el consejo llamado de los 200. Cuando se lo presentan al consejo de los 200, no lo acepta. Entonces Calvino siente que perdió el tiempo ahí. Y entonces, como las ideas de Calvino no son aceptadas y es non grato ahí, le dicen que le dan 3 días para salir. Y Calvino dice: no necesito 3 días, me voy ahora mismo. Y se devuelve, y entonces ya sigue el camino que él tenía hacia Estrasburgo. Les voy a decir que de donde estaba él, de Italia, con Renata, viene del sur y va subiendo y llega a Suiza, pero Estrasburgo está todavía más al norte, ¿verdad? Porque es el este de Francia. Entonces tiene que subir, entonces sigue su camino, deja Suiza y sigue su camino hacia Estrasburgo. Se establece en Estrasburgo y allí ya había él empezado a escribir, pero allí desarrolla toda su teología. Muchos teólogos dicen que él escribió acá en el principio, en el primer periodo en Suiza, y otros dicen que la terminó en Ginebra, pero los anales de Estrasburgo dicen que toda la teología de Calvino se escribió en Estrasburgo. Estuvo 2 años en Estrasburgo, había un reformador muy famoso, había 2 muy famosos, Bucero, Martín Bucero y Jan Sturm.
y en la academia de Jan Sturm, ahí vivió y trabajó Lutero. Quiero decirles que tengo muchos datos de esto, porque cuando mi hija fue a Francia, batallamos para escoger a qué universidad iba. Y entonces escogimos la de Estrasburgo, porque era había una universidad evangélica. Casi todas son de origen católico, como la Sorbona, como Lovaina, pero esa era evangélica. Y el internado donde fue a dar fue precisamente el internado Sturm. Allí donde se llevó a cabo todo el trabajo de la Reforma. Entonces ellos, claro, tienen mucha información, porque es información histórica, ¿verdad?, que dan a las personas que llegan nuevas. Entonces ahí desarrolló todo su trabajo Calvino. Y ahí se casa, ahí conoce a la que luego será su esposa, y Delette era de origen belga. Ahora decimos, entonces no existía todavía Bélgica, era de la parte francesa de los Países Bajos, de Lieja, que está al sureste de Bélgica ahora. Y entonces ella había emigrado con su familia por la persecución, se había casado, ella era, desde el punto de vista evangélico, pertenecía a grupos anabaptistas, y se casa con un predicador anabaptista. Sturder se apellida el marido, y viven ahí en Estrasburgo, y entonces procrean 2 hijos, un hombre y una mujer, y estando trabajando ahí, el predicador con su esposa conocen a Calvino, se emocionan con las predicaciones de Calvino y empiezan a buscarlo y a asistir a sus predicaciones, al grado de que se convierten al movimiento calvinista, ¿verdad? Entonces recordemos que el azote de los países europeos era la peste bubónica, que en los lugares hacinados se convierte en peste neumónica. La bubónica es nada más si te pican las pulgas, te infectas, pero si no es de transmisión directa de persona a persona, es a través de las pulgas. Pero cuando están las personas con peste hacinadas, la peste se transforma y llega a los pulmones, y entonces se convierte en peste neumónica. Y la peste neumónica sí se transmite de persona a persona, como la tuberculosis, ¿verdad? Entonces se vuelve una epidemia terrible. Pero así, la peste bubónica es un azote, porque pulgas hay donde quiera. Les digo que en la gran escuela estaba llena de parásitos de todas clases. Entonces es un azote la peste. Entonces en el tiempo hay varias epidemias de peste. ¿De dónde venía la peste? La peste venía de Oriente, ¿verdad? De China, de India, de esos países, pero llegaba en los barcos con las ratas. Entonces llegaban los barcos a Europa, se bajaban las ratas de los barcos y transmitían por sus pulgas la peste, ¿verdad? Así es como llegaba, por eso era por períodos. Se acababa la mortandad, se acababan aquellas pulgas y descansaba la población hasta que venía otra época otra epidemia de peste. Entonces sufrían mucho de epidemias de peste. En esa época hay una epidemia de peste, muere el esposo de Idelette, y entonces la misma Idelette que cuidó a su esposo cuida a Calvino también, no probablemente de peste, pero Calvino fue siempre enfermizo, no era una persona sana como Zwinglio, no, era enfermizo, siempre batalló con su salud, y ella lo cuidó. Y a Calvino le insistían los amigos que se casara, pero él no deseaba casarse, no quería casarse. Decía, yo quiero una esposa que sea casta, que no sea muy bonita, porque no es un problema tener una esposa bonita, que sea económica, que sea de buen carácter, que cuide mi salud,
lo más importante era que cuidara su salud. Y entonces le dice un amigo, ¿quién te cuidó? ¿Quién te ha cuidado? No, ya tienes experiencia en quién te ha cuidado. Ah, pues sí, ¿verdad? Y entonces se casa con Idelette. Idelette de Bure se llama ella. Entonces vive 9 años. Ella siempre había pasado una peste, recuerden que se salvó de la peste, y ella nunca fue de muy buena salud, pero era una persona muy especial. Siempre estaba al cuidado de los enfermos, de los pobres. Fue, vamos a decir, la esposa ideal de un predicador. Y no le interrumpía a él para nada. No podemos decir que Calvino que fuera muy dedicado a la familia, no. Estaba muy metido en sus asuntos, siempre recargado de trabajo, pero ella jamás lo molestó, ni con las cosas domésticas, ni con el cuidado de la hija. El hijo ya no aparece para el tiempo que se casa, posiblemente ya se había casado, pero la hija sigue con ellos. Nunca lo molestó por la crianza de la hija, y dura 9 años casado Calvino con ella. Cuando muere, él sufre mucho, Calvino. No la notó mientras estaba viva, ¿verdad? Nomás recibía los beneficios, pero sí sufrió mucho cuando murió. Y no volvió a casarse, ya permaneció soltero. Siempre hago yo mención de las esposas, porque dicen que mucho del trabajo del pastor, del predicador, del reformador, depende del cuidado que tenga en familia, ¿verdad? Ese apoyo, ese soporte que le da el no tener esa preocupación. Entonces, importante conocer que tuvieron esposas y que fueron buenas esposas. Calvino desarrolla, les digo, toda la teología evangélica. Tiene obras muy importantes, ¿verdad? Escribió mucho. Y su trabajo es base para toda la teología de las iglesias reformadas. ¿A dónde va a dar la teología calvinista? Va a dar a Escocia con Juan Knox, va a dar a Francia. Los reformados franceses, los hugonotes, eran calvinistas. Va a dar a Inglaterra, a pesar de que Inglaterra tenía un concepto diferente, pero a la muerte de Enrique VIII y que sube su hijo, el regente, mientras es menor de edad, era reformado y es calvinista. Y Calvino tiene mucha comunicación con Inglaterra, aconsejándolos y guiándolos. Entonces llega el calvinismo a Inglaterra, llega a Hungría, llega a Polonia, ¿verdad? Donde es menor su influencia es en los países de habla alemana, o de origen alemán, porque el luteranismo por la misma lengua se desarrolla más, como son Alemania, como es Dinamarca, como es Suecia y Noruega. En esos países predomina el luteranismo, pero de todas maneras tiene una cierta influencia el calvinismo. En todas partes toma su manera especial, nacional, ¿verdad? El calvinismo de Francia es muy diferente del calvinismo de Inglaterra. Y de hecho, Escocia escoge la manera de gobernar la iglesia de Francia, no de Inglaterra. ¿Por qué no de Inglaterra? Porque recuerden que batalló mucho para liberarse de Inglaterra. Entonces le tenía cierta tirria relacionarse con Inglaterra. Llegan a ser un solo país, ¿verdad?, después de María Estuardo, pero mientras tienen sus reticencias a relacionarse. Entonces el calvinismo llega a permear a Holanda. En Holanda entra de lleno, a pesar de que en Holanda también había habido un protestantismo nativo formado por los llamados hermanos de la vida común, que eran laicos, no eran religiosos, eran laicos, pero que formaron a sus estudiantes en el latín y en la escritura, ¿verdad? Entonces
Ahí también el calvinismo tuvo bastante influencia. Recordemos que el calvinismo es posterior a todos esos reformas muy previas, ¿verdad? Vamos a notar la influencia del calvinismo recordando que hubo una polémica ya más tarde, ya estamos hablando de ya del 1600, mitad del 1600 al 1700, cuando hay la cuestión del libre albedrío y de la soberanía de Dios, ¿verdad? En todos aspectos. Y entonces que Arminio se levanta para defender el punto del libre albedrío y los teólogos calvinistas defienden el de la soberanía de Dios absoluta. Entonces, ¿saben quién pierde? Pierde Arminio. Pierde Arminio. Y son prácticamente condenados los arminianos, pero no muere el arminianismo, sino que se queda ahí y lo vemos aparecer en Juan Wesley, en la Inglaterra del siglo XVIII, ¿verdad? Pero como todas esas influencias tienen importancia. Ya estamos en el tiempo, ¿verdad? Vamos a dejar aquí nuestro estudio de la Reforma. Creo que hemos visto a los grandes reformadores hasta ahorita, los más importantes. Como les digo, hay muchos de menos renombre, pero que trabajaron igual. Pero estos son los más importantes. Voy a recalcar los principales jefes políticos del inicio de la Reforma fueron Carlos V, que pidió el Concilio de Trento, Francisco I, rey de Francia, que disputó el puesto de emperador con Carlos V, pero no lo ganó, y Enrique VIII en Inglaterra. En el siguiente periodo, quienes destacan son mujeres. En Francia, Catalina de Médicis; en Inglaterra, Isabel de Inglaterra; y en Escocia, que se vuelve el país, como ya les había dicho, clave, María Estuardo. 3 mujeres que son las que van a decidir si predomina la Reforma o no. Cuando se llevó a cabo, con esto cierro, cuando se llevó a cabo el Concilio de Trento, empezó tratando de coordinar, de armonizar, de acabar con la disputa entre protestantes y católicos en la primera sesión, pero en las siguientes sesiones a la curia romana ya no le interesó el punto de vista protestante. Entonces, a lo que se dedicó el concilio fue a ver todos los puntos de la Iglesia, la reforma de la Iglesia católica, dentro de la Iglesia católica, ¿verdad? Entonces ya el punto de vista evangélico no se considera en las 2 últimas partes del concilio de Trento. Se reforman las doctrinas, es un decir, no se reformó en absoluto las doctrinas de la Iglesia medieval, pero se afirmaron conceptos. Pero sí se reforma la Iglesia en su estructura, totalmente, y se obliga a la Iglesia a educarse, a formarse. Ya no es párrocos ignorantes, sino todos tienen que formarse. Otra cosa muy importante, para entonces ya la Compañía de Jesús era muy fuerte, ya se había extendido en muchas partes. Para cuando está terminando el Concilio de Trento, la Iglesia de Roma está en su punto más bajo, porque ya muchos pueblos son protestantes y tienen peligro de que Hungría y Polonia se vuelvan totalmente protestantes. Entonces el punto más bajo, pero el Papa que sube a esa última porción del concilio es un Papa que no es teólogo, es un diplomático, es un abogado, y ese tiene la diplomacia aquí, y tiene en su mano a los jesuitas como consejeros que siempre permanecieron y que
hay dos de ellos que son sumamente hábiles en diplomacia, al grado que ganan tanto al rey francés, que era el difícil, y al rey, a los príncipes sajones, los ganan, vean qué diplomacia tan buena tienen, y convencen a Felipe II. Recuerden que España nunca quiso tener a Roma encima. La reforma en España fue independiente de Roma, y no reconocían dentro de su país predominio de Roma, pues lo convencen de que sus obispos tienen demasiado, que tiene que aliarse a Roma. Entonces recupera poder y empieza el peligro para la reforma. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver ese cierre de la reforma y vamos a ver las mujeres en la reforma. Bueno, a lo mejor si nos alcanza el tiempo, las mujeres en la reforma. Muchas gracias.